Señor, te damos gracias, Señor, porque por tu misericordia, por tu amor derramado en esa cruenta cruz, hoy estamos aquí por lo que tú hiciste, por tu muerte como cordero, el inocente pagando las culpas del culpable, del pecador, todos nosotros. Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas aquí presentes. Gracias, Señor. Te entrego este tiempo, esta prédica en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar sobre el verdadero significado de la Pascua. Hoy celebramos todos los cristianos, todos los que hemos puesto nuestra vida, todos los nacidos de nuevo, los convertidos de todo el mundo, celebran hoy el día más importante, donde Jesucristo resucitó al tercer día. Venció la muerte y este hecho es el hecho más importante en toda la historia. Él dividió la historia entre antes de Cristo y después de Cristo. Hasta los que no creen, los ateos agnósticos, tienen que someterse a la autoridad de Cristo, lo que Él determinó en esta fecha. Él murió en la Pascua, cuando en esa fecha morían todos los corderitos. En varias oportunidades hemos hablado que el Antiguo Testamento anticipa o enuncia el Nuevo Testamento. El Antiguo, de alguna manera, enuncia, anticipa lo que va a venir en el Nuevo. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la Pascua, el Cordero del Antiguo Testamento, el Cordero de la Pascua, lo vemos después en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo, el Cordero perfecto. Es una figura. Y si vamos más atrás en el Antiguo Testamento, podemos ir a Génesis. En Génesis 3:15, ahí está la primera profecía mesiánica, anunciando a Jesucristo, cuando Dios le dice a la serpiente, tú le herirás en el calcañar, pero él te va a herir en la cabeza. O sea, el diablo hirió a Jesucristo levemente, pero dice ahí, Jesucristo le dio un golpe mortal en la cabeza. En la cabeza es un golpe mortal. Y cuando Juan, su primo, estaba bautizando en el Jordán, Jesucristo va a bautizarse. Ahí vamos a ver, ayer se explicó lo que era el bautismo en agua. Él se identificó con el hombre, Él nos da el ejemplo. Y ahí Juan lo reconoce, su primo, de lejos lo reconoce. Ahí viene, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos los que escucharon a Juan entendieron, Él es el Cordero. Todos sabían que el sacrificio que se hacía con los corderos. Vamos a hablar del Pesaj, así llaman los judíos, en la Pascua judía, y el profundo significado que tiene para nosotros. Ayer se explicó con mucho más detalle, hoy no va a ser con tanto detalle. Pesaj significa pasar por alto. Pesaj, pasar por alto. Y esto tiene relación con la última plaga que Dios envió en contra de Egipto y el faraón,
que era la muerte de todos los primogénitos. Todos los primogénitos, incluyendo hombres y animales. Todos los primogénitos. Pero el ángel de la muerte pasó por alto las casas de los judíos que tenían, porque previamente se había instruido que debían matar un cordero y con la sangre del cordero debían teñir los dos postes de la puerta y el dintel. Y así lo tiñeron. Por eso el ángel de la muerte no tocó esas casas y pasó por alto. Por eso se llama Pesaj, pasó por alto. En todas las otras casas de los egipcios murieron los primogénitos, incluyendo primogénitos de Faraón y los animales, todos murieron, los primogénitos. Pero el Señor hizo diferencia entre su pueblo y los que no son de su pueblo. Hizo diferencia. Él pasó por alto la muerte. Entonces vamos a ver, porque hay un interesante paralelismo entre la Pascua, entre todo esto, porque la Pascua para los judíos simboliza el fin de la esclavitud. Ellos tuvieron cerca de 400 años en Egipto siendo esclavizados duramente. Pero para nosotros, ahora los cristianos del Nuevo Testamento, de la gracia, para nosotros la Pascua significa esto, que Jesucristo nos liberó también de la esclavitud, pero del pecado. Ese es el significado que tiene para nosotros la Pascua. Para los de esa época significaba la libertad de la esclavitud. Para nosotros es nuestra salvación por medio de Jesucristo. Nuestra salvación eterna. Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos. O sea, el pecado, decía, tenía dominio sobre nosotros. Estábamos bajo su dominio, bajo su ley. Y así como Dios escuchó el clamor de su pueblo en esa época para ser liberados de Egipto, Dios también escucha el clamor cuando una persona se arrepiente. Dice, Señor, perdóname de todo lo que he hecho, de todo este tiempo hacia atrás en que no te he considerado en mi vida. Te pido perdón. Y Dios escucha ese clamor. Dios escucha ese clamor y nos visita. Así como visitó a su pueblo, nos visita a cada uno de nosotros. Nos visita a través del Espíritu Santo. Nos visita a través del Espíritu Santo, quien entra a gobernar a nuestras vidas. A todo aquel que le pide perdón, que se arrepiente frente a Él, viene el Espíritu Santo, entra en la persona, Él dice que viene a morar en estos vasos de barro. Tenemos un tesoro, que es el Espíritu Santo, en estos vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro. Él viene a tomar el control de todas nuestras áreas. Cuando nosotros le entregamos el señorío, Señor, entra y moldéame. Moldéame. Así, en la figura de un alfarero que está con un trozo de greda, lo está moldeando. Es como si nosotros fuéramos esa greda y le dijéramos al alfarero, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Y el alfarero lo hace de acuerdo a su voluntad, a lo que Él quiere hacer. Así le decimos a Cristo, le decimos al Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Lo que aconteció en el Antiguo Testamento con este portentoso hecho de liberación, porque hubieron plagas, se abrió el mar. O sea, es un hecho increíble. Se abrió el mar. No una lagunita, no un riachuelo, se abrió el mar. Así como Dios abrió el mar y le mostró cuál era el camino, ese era el camino. Cuando se abrieron las aguas, ellos atravesaron por la tierra seca, a la libertad.
Así también Dios nos muestra el camino, Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Es solamente por Jesucristo. Así, el Señor nos muestra a Jesucristo. Jesucristo quien nos redime en la cruz, pagando por nuestra libertad. Eso es redimir, pagar. Antiguamente cuando se redimía a un esclavo es porque alguien, otra persona, un tercero, compró la libertad de ese esclavo y ahora el esclavo es libre. Eso es redimir, eso es la remisión. Eso hizo Jesucristo en nuestra vida. ¿Y el pago? ¿Cuál fue el pago? Ese fue el pago, su muerte, su sangre, su vida. Eso es lo que Él pagó por nosotros. Moisés fue el instrumento que Dios usó para glorificarse frente a su pueblo, abriéndole el camino a la libertad. Y ahora nos muestra a través de Jesucristo el camino a la libertad, a ser libres de la esclavitud del pecado. Vamos a ver 3 aspectos importantes de la Pascua para nosotros, los cristianos. Veremos cuán importante es la Pascua para nosotros. Y todos debemos celebrarla cada año. Es un motivo de celebración. Primero, vamos a ver el significado de la Pascua. En 1 Corintios 5, 7, 1 Corintios capítulo 5. Yo lo voy a buscar acá también. Busquemos, acá está. Primera de Corintios 5, 7. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo y dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí Pablo está dando algunas pautas, en un caso puntual en la iglesia de Corintios, sobre un caso de inmoralidad en la iglesia de Corinto. Este es el contexto en que él hace esta afirmación. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Se refiere que Jesucristo es nuestra Pascua, ya que ha sido sacrificado. Jesucristo es nuestra Pascua. Para todos nosotros, Él es nuestra Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua. La levadura representa la contaminación del pecado. Por eso dice, limpiaos de la vieja levadura. Todos entendieron eso cuando dijo limpiaos de la vieja levadura. Porque, claro, lo que le está diciendo es que saquen el pecado de sus vidas. En Éxodo, vamos a ir al segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 12, versículo 15. Ahí el capítulo 12, ahí habla en extenso sobre la Pascua. Este es el capítulo de la Pascua. Así que después ustedes lo pueden leer entero. 12, versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura. Estas son las instrucciones que Dios le está dando a su pueblo. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas.
Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. Aquí el Señor está dando las instrucciones a través de Moisés acerca de la Pascua. Es bien importante para el Señor esta celebración, la Pascua, porque dice, al final, ¿se dan cuenta? Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. Dios no acepta el pecado. Dios no se relaciona con nadie que esté en pecado, que esté viviendo pecado. Y aquí le está enseñando a través de este ejemplo con la levadura, le está diciendo que no haya ningún pecado en tu vida. Ninguno. Y lo enfatiza varias veces. Comer pan sin levadura. Si leemos este libro, en varias partes aparece el pan sin levadura. Comer el pan sin levadura. No es que la levadura en sí sea mala o sea dañina, sino que es el ejemplo. Así le está enseñando a través de este ejemplo. Comer pan sin levadura. Debemos ser obedientes a Dios. Sacar de nuestra vida el pecado. No darle lugar al pecado. El pecado nos lleva a muerte, a separación con Dios. No es algo liviano. Consideremos que fue por nuestros pecados que Cristo murió. Todo lo que hizo Él en la cruz, su muerte cruenta, fue por nuestros pecados. Él no cometió pecado, pero Él tomó el lugar de nosotros. Nosotros deberíamos haber ido a la cruz, pero fue Él, en nuestro lugar. Dijo, a ver, Carlos, tú no vayas a la cruz, voy a ir yo en tu lugar. Yo voy a morir para que tú disfrutes los beneficios de la vida eterna. Porque si vas a la cruz vas a morir eternamente. Eso fue lo que hizo el Señor. No veamos el pecado livianamente. Nunca, nunca. Era mi condena. ¿Se dan cuenta? Era nuestra condena. Cada uno póngase ahí en primera persona. Era mi condena. Eran mis consecuencias de mis pecados los que Él asumió, los que Él pagó. Entonces nunca, nunca ver livianamente el pecado, como socialmente o culturalmente en este país se dice, si no es tanto, no, si no. No, así, bajándole el nivel, el perfil. Sí, sí es harto. A Jesucristo le costó la vida. Seamos distintos, no seamos como la mayoría, porque la mayoría en nuestra sociedad, en este país, piensa así, minimiza el pecado. La mentira, no importa, es una mentirita chica, ya. Cualquier cosa. O las miradas también. Recuerden que la palabra habla de un remanente. Siempre la palabra habla de un remanente, de unos pocos. Los obedientes heredarán la vida eterna. Jesucristo cuando predicaba lo seguían 4.000, 5.000 personas o más, porque dice que eran 5.000 los hombres que comieron en la multiplicación de los panes. Pero si le sumamos a las mujeres y a los niños, ya han sido muchos, 10.000, 12.000, 15.000, no sé. Pero Él no se dejó impresionar por los números, sino que se centró en 12. Así fue. Seamos radicales frente al pecado. Nunca, jamás tomarlo livianamente. Así como los hebreos obedecieron esta instrucción de que debían sacar la levadura de sus casas, no tener nada leudado, nosotros también obedezcamos, sacando todo pecado de nuestra vida, toda palabra hiriente, toda palabra que menoscaba a la otra persona, saquémosla de nuestra vida, saquémosla de nuestras casas. Cuidado, porque hoy el pecado es más sutil que nunca antes. Como veíamos con los varones, el pecado ahora está a través de un clic en el celular.
Antiguamente los padres le decíamos a los niños chicos, no le abran a nadie. Cuando quedaban solos, por ejemplo. ¿Se acuerdan de eso? No le abran a nadie. Ahora no. Ahora el peligro ya no viene de afuera. A veces está aquí mismo, a través de un clic. Estamos en tiempos muy peligrosos, donde se han levantado muchos amadores de sí mismos, como señal de los últimos tiempos. Entonces, cuidado con lo que padres, cuidado con lo que los hijos están viendo en sus celulares. El segundo punto que vamos a ver, hablar sobre el Cordero de la Pascua, que ya hemos hablado un poco, pero vamos a hablar un poquito más. En Juan 1:29, el Evangelio de Juan, que es el cuarto Evangelio. Aquí. Juan 1:29, es lo que le relataba yo delante. El siguiente día vio Juan, el Bautista, a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí en esta escena Juan reconoce a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús ocupó el lugar del Cordero de la Pascua. En toda la ceremonia, ayer vimos y ayer entendimos, cuando la persona llegaba frente al sacerdote y la persona iba con su animal, con su cordero, imponían mano y todos los pecados de la persona, toda su pecaminosidad se transfería. Se oraba y se le transfería al animal. La persona quedaba libre y el animal asumía todo el pecado. Y ese animal inocente, ajeno a todos esos pecados, debía morir. Y la misma persona, no era el sacerdote, era la misma persona que tenía que degollar al cordero. Entonces Jesús ocupó ese lugar en la cruz. Él fue el Cordero de la Pascua. Jesús asumió esa función. Él asumió las consecuencias de nuestros pecados. Él murió por nosotros. Lo que a nosotros nos debió suceder, le sucedió a Él. Y esta ofrenda, la ofrenda por el pecado de Jesucristo, fue la ofrenda. Esta muerte sustitutiva o vicaria, así como el Cordero sustituía a la persona, Jesucristo fue el sustituto. Fue la ofrenda sustitutiva, una ofrenda perfecta, ya que borró todos nuestros pecados de una vez y para siempre. Para siempre. En esa época se hacía de esa manera. Cada persona llevaba su cordero. Y si vamos un poquito más atrás al huerto del Edén, cuando Dios hizo esas túnicas de pieles para cubrir el pecado de Adán y Eva, porque ellos habían hecho a su manera delantales de hojas, de higuera. Pero Dios les dijo, no, yo te voy a hacer túnicas de pieles. Ahí está implícito, se entiende que el animal tuvo que morir para sacarle la piel y para hacer esas túnicas. Ahí también hubo un derramamiento de sangre en ese acto que Dios hizo. Ya desde Edén se viene vislumbrando la obra de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Eso lo hablamos ayer también con más detalle en el retiro. Y qué sorprendente que ahora en Cristo podamos entender todo el significado de la Pascua, del Cordero, del sacrificio, como se hacía antes, el paralelo con el sacrificio de la cruz, cómo el Espíritu Santo ha abierto nuestro entendimiento. Antes no lo entendíamos,
teníamos el entendimiento velado, teníamos un velo, pero Él sacó ese velo, así como cuando el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, así, Él rasgó nuestro velo. Entonces, entendemos bien el sacrificio de Jesucristo, que murió por nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud frente a ese sacrificio? ¿Le estoy eternamente agradecido al Señor o me da lo mismo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo actúo? ¿Entendemos el hecho que debíamos haber estado nosotros ahí en la cruz? Ese pasaje de Isaías 53 que en la alabanza se leyó, como les decía yo el otro día, Isaías existió 750 años antes de Jesucristo, pero el Señor le dio esa palabra, Isaías la escribió y define tal cual a Jesucristo, tal cual. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Y así, todo Isaías 53 habla de eso. Entonces, solo en Jesucristo hay salvación de pecado. Él nos da el libre acceso. No hay un plan B, no hay otra forma. No son mis buenas ideas, mis buenas intenciones. Es la forma de Jesucristo. No sirve con, ya me voy a portar bien y con eso voy a tratar de no pecar, No. Está esa ley. Si está esa ley en nosotros, solamente por medio de Jesucristo podemos vencer esa ley, los pecados. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Lo que Él hizo por mí en la cruz. Esa es la forma que Dios estableció. Cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí estábamos todos nosotros. Porque Jesucristo quitó el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Y esta gran bendición está al alcance de todos. Que nuestra vida esté en las manos del Cordero, quien nos quita el pecado en todo. Que así sea. Y el tercer punto que vamos a ver, importante, acerca de la Pascua, vamos a ver el poder de la resurrección de Jesucristo. Vamos a ir a Juan, un poquito más adelante, Juan 11:25. Juan 11:25. Como les comentaba, el Evangelio de Juan es el más cristocéntrico. Él se enfocó, discípulo Juan, se enfocó en destacar la divinidad de Jesucristo. Juan 11:25. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí Jesús le dice estas palabras a Marta, que era hermana de Lázaro, poco antes, minutos antes que Jesucristo resucitara a Lázaro. Poco antes que Jesucristo hiciera este milagro. Y le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una declaración muy contundente, muy sólida. Yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo, Él sabía dónde iba, Él sabía que iba a morir y a resucitar. Este es el fundamento de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. Ese es el fundamento
Como Pablo lo dice en una de sus cartas, que si no existiera, no hubiese existido la resurrección, vana sería nuestra fe, dice. Vana sería nuestra fe, no tiene sustento. Pero todo el sustento de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo. Está basada en ese hecho. Y en las últimas palabras de esta declaración de Jesucristo frente a Marta, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con eso Jesucristo está dejando claro que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. O sea, aunque muera, va a tener vida eterna con Él, va a tener parte con Él, va a tener vida por toda la eternidad, aunque muera. Y ahí después Él lo resucita, a su amigo Lázaro. Él es la resurrección y la vida. Él es quien venció a la muerte de manera contundente y definitiva. Porque dice la palabra que Él venció de una vez y para siempre. La vida venció sobre la muerte, gracias a Jesucristo. La vida venció, el poder de la vida venció al poder de la muerte, gracias a lo que Jesucristo hizo en esa cruz. Y esa victoria de Jesucristo en la cruz nos hace confesar lo que está en Romanos 8:31. Vamos a Romanos 8:31. Es una escritura que yo sé que todos la conocen. Está un poquito más adelante de Juan. Viene Hechos y después Romanos. 8:31. Acá está. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está conmigo, si Él venció la muerte, ¿quién puede estar en contra de mí si Él está por mí? Él venció la muerte de manera definitiva y está a favor de nosotros, de los que creemos en Él. ¿Quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién? Eso es la pregunta que hace Pablo aquí. Una pregunta retórica, claro, porque con la pregunta ya se entiende que nadie puede estar en contra. O sea, es una pregunta que no necesita respuesta. Solo con mencionarla ya sabemos la respuesta. Nadie puede estar en contra. Qué gran bendición la que el Señor nos ha dado. ¿Se dan cuenta? Qué gran bendición. Que podamos ser parte de la victoria que Él obtuvo en la cruz. Es Él quien resucita nuestro ser. Cuando la persona se convierte, el Espíritu Santo entra y vivifica nuestro espíritu que estaba separado de Él, estaba muerto espiritualmente. Resucita nuestro espíritu. O sea, la resurrección de Cristo viene a ser algo vivencial en cada uno de nosotros, los que creemos en Él. Es algo vivencial. Es un milagro que podamos pasar de muerte a vida. Y solo debemos creer lo que Jesucristo hizo en la cruz. Vamos a ir a Romanos 10, un poquito más adelante. Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10, los versículos. Dice Romanos 9, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación. Lo que está dentro de mi corazón se expresa por mi boca. Si creyeres, eso es a lo interno. Eso se manifiesta por la boca, dice ahí. Pero con la boca se confiesa para salvación. Y ayer vimos a muchos, más de 20, como 22 habían por ahí, confesando a Jesucristo, felices cuando salían del agua, felices por esta nueva vida, porque lo que está en su corazón, ellos lo exteriorizaron frente a testigos visibles y testigos invisibles, porque están ahí también los que no querían ese momento, estaban viendo y estaban siendo testigos, cuando decían, gracias Señor, levantaban sus manos y salían del agua. Y ahí alguien le dijo al pastor, húndame bien abajo, le dijo, porque que quería morir. Porque eso es lo que significa el bautismo en agua. Morir, el viejo hombre muere, queda sepultado ahí y nace una nueva persona. Fue precioso los bautizos que tuvimos ayer. Entonces es importante creer y confesarlo. Creer y confesarlo. Este hecho indesmentible. Nadie nos puede quitar, nadie nos puede decir que Jesús no existe, Jesús no es real, o cuando dicen algunas religiones por ahí, sectas, dicen, no, el Espíritu Santo es una energía, no es una energía, es una persona que hace una obra, y esa la ha hecho en mí. Esa convicción personal, nadie me la puede quitar, nadie. Amén. Amén.